con el encuentro de hoy y ahí estamos grabando un nuevo lunes de bienestar y conciencia, comenzando marzo con este proyecto que yo el año pasado lo comencé, en mitad de noviembre empezamos con algunas charlas, ya diciembre comenzamos con el nombre del espacio y demás. Y bueno, es un espacio que voy a mantener todo el año, así que tenemos bienestar y conciencia para todo el año, para juntarnos los lunes que se puedan conectar, obviamente. A veces me mandan, Alexis, hoy no puedo, no hace falta que me avisen, después lo ven grabado, ¿sí? Cualquier cosa después me compartan al grupo qué le pareció la clase, pero no es obligatorio que estén acá presentes, ¿sí? Después... Hilda está haciendo el entrenamiento para coaches, bueno, ahí sí, los jueves sí es importante que estés, Enzo también. Ahora Lau comienza el programa nuevo de los miércoles, que comenzamos este miércoles. Bueno, esas clases sí son importantes que estén presentes porque es el programa que están haciendo y también ahí hacemos ejercicios, ahí hacemos dinámicas en pareja, en grupo. Entonces ahí sí es importante que estén presentes. Las charlas de los lunes las pueden ver grabadas y si se pueden conectar, obviamente, acá los espero y compartimos y saben que les doy el espacio para que compartan, para que pregunten, así que si algún lunes no pueden estar, no se preocupen que todo esto también queda grabado, ¿sí? Hoy vamos a profundizar en metafísica, ¿sí? Metafísica. Y me gustaría ver que compartan un poquito de qué es lo que conocen o escucharon sobre metafísica, si alguna vez leyeron, qué aprendieron, se animan a compartir un poco a ver si nos podemos ir nutriendo un poquito antes de que yo pase a lo que preparé para hoy. Y si tenemos muy poca idea, simplemente compartan lo que saben, ¿sí? No hace falta dar cátedra, que para eso estuve armando todo el día la clase. Así que, ¿alguien se anima a compartir lo que sepa, eh? Hola Doris, bienvenida. Gracias por conectar. Más allá de la física, dice Carla. Buenísima y Carla, primera valiente. Aquello que va más allá de la física y como toda palabra que comience por meta es más allá de, o lo que está detrás de, ¿sí? El metamensaje es lo que está atrás del mensaje. Bueno, ¿qué me quiso decir con lo que me dijo? Ahí está el metamensaje, ¿no? Lo que está más allá de, lo que está detrás de. ¿Alguien más quiere compartir si leyó algo, si aprendió algo? ¿Enzo? Sí, yo leí un poco de metafísica con los libros de Connie Méndez, no sé si los Connie leíste, Méndez. Sí. leí bastante de eso, muy bueno. La Biblia Cuatro en también tiene uno. muchas cosas de 4 en uno, Cuatro en la uno. El Biblia librito también. azul también. Sí, tengo dos o tres, La Biblia es un libro de metafísica. La es un libro Biblia de es metafísica. literalmente un libro de metafísica y qué lástima que no está Vivi, que nos hubiésemos apoyado también mucho en ella. Después, capaz que se conecte, no mandó nada, pero la Biblia es un libro de metafísica, ¿sí? Y de hecho hoy vamos a hablar sobre maestros metafísicos y vamos a hablar obviamente de Jesús porque es el maestro metafísico más influyente de nuestra era, más influyente de nuestra parte del mundo, ¿sí? De la mayoría del mundo, pero hay otras religiones que tienen otros maestros ascendidos, otros maestros metafísicos, pero sí tenemos que hablar de él porque es el maestro más influyente de nuestra época actual, ¿sí? Que de hecho vamos a hablar también de que ya no es el maestro ascendido de nuestra época, porque nosotros hace 20 y pico de años entramos en una nueva era, cada 2051 años cambian la era, y Jesús fue el maestro metafísico de la era pasada, que era la era de Piscis. Acá Cami, que estudia astrología, capaz que nos puedas compartir un poquitito. Jesús fue el maestro ascendido de la era pasada, que terminó hace unos 20 y pico de años, y estamos en la era de Acuario en este momento, que el maestro ascendido de esta era es Saint-Germain. ¿Sí? Para los que le gusta el fútbol, Paris Saint-Germain, estamos hablando de ese conde, del conde Saint-Germain, que es el maestro ascendido de esta era en la que estamos en este momento. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué son los maestros y demás.
Amo a Connie Méndez, dice Carla. Bueno, Connie Méndez es la traductora de Saint-Germain, por así decirlo. Los libros de Connie Méndez están basados en la metafísica cristiana, basado en las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de Saint-Germain. ¿Sí? Que ahora vamos a hablar un poquito quién es, quién fue. Vamos a hablar un poquito de quién es, porque algo que también se habla sobre los maestros ascendidos es que tienen la capacidad literalmente de materializarse cuando ellos quieren. Tienen un nivel de conciencia en donde se pueden materializar, así como lo hizo Jesús, de resucitar, tienen la capacidad de materializar su cuerpo en distintas eras, en distintas épocas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso también, pero vamos a llevar principalmente la metafísica a nosotros, a cómo podemos aplicar las enseñanzas de los maestros metafísicos a nuestra calidad de vida, que eso es lo que a mí más me interesa. Cómo podemos llevar esas enseñanzas a nuestro día a día para que nuestra calidad de vida mejore. Comparte Aida, me suena la conexión con lo espiritual, totalmente, sí. De hecho, piensen en que es la conexión con todo aquello que trasciende la materia. Por eso es todo aquello que trasciende lo físico. O sea, cuando pensamos en un pensamiento, ¿estamos hablando de materia? No, yo no puedo tocar un pensamiento. Y cuando hablamos de un proyecto, tengo ganas de viajar a Estados Unidos en 6 meses. ¿Estamos hablando de materia? No. Todo eso que no se puede tocar, que no se puede observar, es metafísica. Y bueno, estamos en una realidad en donde hoy la física cuántica lo puede demostrar con instrumentos, pero el 99,99999, piensen en que son entre 5 a 6 nueves, es energía y 0,000001 es materia. Entonces, cuando hablamos de lo metafísico, estamos hablando de todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos observar, los pensamientos, las emociones, estamos hablando de las creencias, estamos hablando del pasado, del futuro, estamos hablando de todo aquello que no se toca ni se ve. Entonces estamos hablando de la gran mayoría de las cosas. Y no solo la gran mayoría, sino que casi todo no es materia. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos metemos en la metafísica y vamos también a meternos en la metafísica aplicable, ¿sí? Que es justamente cómo puedo aplicar estas enseñanzas a mi día a día, que es lo que quiero que se lleven hoy. Más allá de lo observable en esta dimensión, dice María Luisa, también. Y bueno, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de metafísica, ¿sí? Y algo que recién les preguntaba, ¿qué saben de metafísica? ¿Qué se les viene a la mente? Estamos todo el tiempo haciendo metafísica. O sea, estamos todo el tiempo haciendo metafísica. ¿Por qué? Porque pensar es hacer metafísica. ¿Sí? Pensar es hacer metafísica. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo metafísica. También hacemos metafísica cuando transformamos una emoción negativa en una emoción positiva. ¿Sí? Desde la metafísica, eso se le llama alquimia, que es pasar de un estado a otro. Vos podés hacer alquimia emocional o podés hacer alquimia con metales, transformar un metal de un elemento a otro. Entonces, ahí estamos metiéndonos de poquito en lo que es la metafísica y los que estudiamos acá ontología, que yo creo que somos la gran mayoría, porque en esta parte del mundo el coaching que se enseña es el ontológico. Los que estudiamos ontología estudiamos metafísica, porque la ontología forma parte de la metafísica. De hecho, es el primer nivel de la metafísica. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Pienso, luego existo o existo y luego pienso? Estas son preguntas metafísicas, ¿sí? Y la metafísica, como definición, es la filosofía que estudia todo aquello que trasciende la materia. ¿Sí? Esa sería como la definición del libro. Es la filosofía que estudia todo aquello que va más allá de la materia. Entonces, todo aquello que no se pueda tocar ni se pueda observar, estamos hablando de metafísica. Cuando estamos hablando del ser,
que la ontología es el estudio del ser, no se puede tocar el ser, no se puede empaquetar, no se puede, yo no puedo agarrar mi ser y ponerlo en una cajita y llevarlo a otro lado. Entonces no se puede tocar, es metafísico. La metafísica se dice que la nombra Aristóteles, pero en realidad se terminó nombrando metafísicas unos siglos después. Estamos hablando más o menos de 2, 3 siglos después de que Aristóteles fallece y sus discípulos comparten su palabra. Lo que Aristóteles tenía muchos libros de física que él mismo había escrito y tenía algunos libros que él llamaba la filosofía primera, ¿no? Él llamaba la filosofía primera, que es lo que está por delante de todo. Lo que está por delante de todo, él decía. ¿Y qué es lo que está por delante de todo? Lo que él acá escribe como da metafísica, fíjense que está acá escrito en griego, que luego un discípulo llamado Andrónico le puso este nombre a metafísica, pero en realidad Aristóteles lo había llamado como esto es la filosofía primera. Es lo primero que tenemos que pensar es lo que va más allá de lo que está físico y observable. Por ejemplo, ¿qué somos? ¿Para qué estamos? ¿A qué vinimos? ¿Tenemos un sentido o simplemente estamos acá porque estamos acá? ¿Hay un sentido extra a existir o el mismo hecho de existir es el sentido? Estas preguntas son metafísicas, ¿sí? Son filosóficas, pero la metafísica es una filosofía que estudia todo esto. ¿Sí? Y como recién les mencionaba, y como para que vean acá los números, ¿no? Según la física cuántica, existe un 0,0000001% de materia dentro de los átomos. Y como todo está compuesto de átomos, entonces realmente lo que nos rodea constantemente es energía. ¿Sí? El tema es que nuestros sentidos humanos no tienen la capacidad de percibirla, pero hay un ejemplo que a mí me quedó muy claro, que es el módem de Wi-Fi está emitiendo en este momento ondas que mis ojos no pueden ver, pero que mis ojos no lo vean no significa que no exista. ¿Sí? Negar la existencia de las ondas del módem hacia la notebook me parece que no es que mágicamente tu notebook recibe internet, ¿no? Es que hay unas ondas, como también existen ondas de los satélites hacia los radares que están en la Tierra. Hay ondas, no las podemos ver, no las podemos tocar, pero eso no significa que no exista. Y ahí estamos hablando de esta rama que estudia todo eso que no es visible. La física estudia el comportamiento de la materia. Newton y su manzana es sobre los objetos observables, los objetos tangibles. La metafísica estudia todo aquello que está relacionado con la energía, ¿sí? Porque al fin y al cabo existen solamente dos cosas, energía y materia. Que la materia en sí es un 99,9999 energía, ¿sí? Entonces, la materia en sí es energía vibrando a un nivel que se puede solidificar, materializar. Y por eso uno de los principios metafísicos es el principio del mentalismo, que significa que antes de que algo se materializa, existe en el plano sutil, existe en el plano mental, que la única diferencia entre algo materializado y algo en la mente es la vibración en la que está esta materia. Es como decir vapor, agua y hielo. Es la misma molécula. El tema es que el estado de vibración hace que el agua, cuando llega a un estado de vibración, se evapora, cuando llega a otro estado de vibración, se solidifica. Lo mismo pasa entre los pensamientos y luego un vaso. Esto fue primero un pensamiento y luego se materializó. Como podemos después agarrar este vaso, ponerlo en el freezer y se va a consolidar la materia. Bien, eso es cambiar de estado. ¿Sí? Y acá lo que estamos viendo es la rama filosófica
que empieza a analizar todos esos cambios de estado y empieza también a trabajar o a buscar respuestas en cómo podemos cambiar nosotros nuestro estado. Cuando hablamos nosotros en nuestro estado, estamos hablando de nuestro estado de conciencia. Cuando hablamos de cambiar, transmutar, estamos hablando de cómo hacemos para elevarnos en conciencia y, les voy a buscar acá la diapositiva, estamos hablando de este cuadrito que se los he compartido ya en estos últimos encuentros que hemos hablado, que cuando estamos hablando de metafísica, también estamos hablando de cómo hago para pasar del miedo al coraje. Ahí hago metafísica. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasar de la culpa a la aceptación? Ahí estamos hablando también de metafísica, ¿sí? Esos procesos de cambio, de transmutación, de alquimia, son metafísicos. Y acá les hice una linda imagen que les voy a decir que las hice con inteligencia artificial, porque no tengo la capacidad de hacer una imagen tan bonita yo por mis propios medios. Y acá tenemos los distintos niveles, ¿no? Yo le dije recién, ustedes estudiaron ontología, o la mayoría acá estudió ontología. Bueno, la ontología es la planta baja, es el estudio del ser, es el qué es real, qué existe, qué no existe, qué soy. Ahí estamos hablando del ser o no ser, ¿sí? Entonces, ¿qué significa existir? Esas son preguntas de la ontología, que es la planta baja de la metafísica. Es, a ver, es lo primero que empezamos a cuestionarnos. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Después empezamos a cuestionar si existe Dios, qué es Dios, cómo es Dios. Pero primero lo que nos cuestionamos es yo y qué soy yo. Y acá la metafísica a nivel ontológico, trae algunas preguntas como por ejemplo, ¿soy mi cuerpo o soy mi conciencia? ¿Sí? ¿Soy mi cuerpo o soy mi conciencia? Y el sábado, ¿se acuerdan que yo les dije que nuestro cuerpo cambia cada 3 años? Que todas las células de nuestro cuerpo se regeneran cada 3 años, personas más, personas menos, pero que las células se van regenerando. Bueno, ahí también entra la incógnita, ¿no? Si soy mi cuerpo, dejo de ser cada 3 años, pero si soy mi conciencia, también dejo de ser a cada rato, a cada momento, a cada instante. Porque como les he dicho en alguna clase anterior, ya mañana voy a ser distinto a hoy. Entonces también estas son preguntas que empiezan en el nivel número uno de la metafísica, que es, bueno, ¿y entonces quién soy? Si ya no pienso como antes, ¿quién soy? ¿Soy mis recuerdos? ¿Soy mi presente? ¿Soy mis hábitos? Son preguntas que no tienen una respuesta correcta. ¿Me siguen con este punto? No hay una respuesta matemática, no hay una respuesta de esta es la respuesta universal para todos. Entonces, la metafísica va más a cuestionarse y buscar principios. Empieza a buscar principios, no busca respuestas, busca principios. Y ahora vamos a hablar de algunos principios metafísicos que anteriormente también hemos profundizado. ¿Sí? Pero a lo que voy es, la metafísica no busca tener una respuesta universal para todos, porque no hay respuestas para estas preguntas. ¿Sí? Al menos no hay respuestas que nuestra conciencia humana sea capaz de deducir. Ahí es donde también podemos hablar un poquito de metafísica. Próximo nivel, hablamos un poco del cosmos y cómo se originó el universo. El Big Bang, Dios, 7 días, millones de años. Ahí empieza la metafísica a empezar a preguntarse, indagar y después, por supuesto, aparecen ciencias que busca darle una respuesta. Aparece ciencia y aparece un poco la parte matemática, ¿no? Que es, bueno, a ver, retrocedamos en el tiempo lo máximo posible, que es mirar hacia atrás, que un telescopio tiene esa capacidad, ¿no? De mirar hacia el pasado para ver cómo se originó todo esto. Bueno, la cosmología también forma parte de la metafísica. Algunas preguntas que se hace la cosmología, que es el estudio del universo, es cómo funciona el universo, ¿sí? ¿Cómo funcionan las vibraciones? ¿Cómo funciona el espacio-tiempo?
¿El tiempo existe o es una invención del ser humano para medir? ¿Sí? Vuelvo con esto. Respuestas. Bueno, también un poco de lo que habla la metafísica es que cuando buscamos respuestas sobre este tipo de cuestiones, también está hablando nuestro ego, que quiere saber, que quiere controlar, que quiere tener alguna forma certeza. Entonces, ¿existe el tiempo o es una unidad de medida? Hoy la usamos como una unidad de medida. ¿Me siguen con unidad de medida a qué me refiero? El tiempo nos ayuda a ponerle una unidad de medida ¿a qué? A los momentos, a lo que sucede. Entonces, ahí estamos en el próximo nivel que va después de nosotros, que es el universo. Después del ser, después de nuestra identidad, después del universo, la metafísica empieza a hacer preguntas sobre ¿y qué es la conciencia? Un poquito estuvimos hablando estos días, el lunes pasado hablamos del poder del subconsciente. ¿Y qué es la conciencia? ¿Cómo podemos definir la conciencia? A mí me gusta escuchar este tipo de cosas, entonces yo he escuchado videos, he escuchado entrevistas, he escuchado las reuniones que se hacían con personas como Jacobo Grinberg, que quizás en algún momento escucharon mencionar. Y bueno, me acuerdo de una entrevista que a Jacobo le dijeron, ¿qué es la conciencia? Y él dijo, mira, si te la defino, la estoy limitando. Es como decir, ¿qué es Dios? Si yo te defino qué es Dios, realmente estoy limitando a eso que estoy definiendo. Entonces, acá la metafísica también empieza a preguntarnos, ¿y qué es la conciencia? ¿Sí? ¿Y qué son los pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? Son impulsos eléctricos. Perfecto, sí, eso es lo que pasa en el cerebro. Eso es lo que sucede en el cerebro. Pero ¿qué es un pensamiento? ¿Un pensamiento trasciende nuestro cuerpo? Si yo pienso en una persona, ¿esa persona recibe la señal de que estoy pensando en esa persona? ¿Sí? Y esto les habrá pasado. Piensan en alguien y la llaman con la mente. Y algo que también es súper curioso que estudié sobre el subconsciente, es que cuando hablas mal de alguien, esa persona inconscientemente lo sabe. ¿Sí? Inconscientemente lo sabe. Y saquemos el saber como si fuese algo consciente. Parte de su organismo, conciencia, sabe que hablas mal de esa persona, entonces de alguna forma te genera algún tipo de rechazo, te genera algún tipo de algo. Algo te genera. No sabes qué, no sabes cómo, no lo puedes explicar, algo te genera. Bueno, es información que llega a tu subconsciente. Y acá lo que compartía Carl Jung como, buenísimo el agua, ahí voy con eso, acá lo que compartía Carl Jung como el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, que es esta red de pensamientos que tenemos, que se interconectan entre todos y que si yo pienso algo sobre esa persona también tiene acceso a esta red. El tema es que no tenemos un acceso consciente a esta red de pensamientos que existe. Pero sí, a nivel subconsciente, podemos saber, esta persona está hablando mal de mí. Lo podemos llamar intuición. Creo que hoy en día le ponemos ese nombre porque es el más cercano que hoy en día le hemos puesto. Y aclaro que el hoy en día porque estas son cosas que se vienen estudiando o que se vienen transmitiendo hace miles de años y ahora vamos a orientarnos un poquito en tiempo y fecha. Y las palabras van cambiando, los nombres van cambiando. Hoy le llamamos intuición, pero quizás dentro de 2000 años exista un término exacto para describir qué es eso que pasa cuando intuyo, hoy le ponemos intuyo, que alguien está hablando mal de mí. ¿Sí? ¿Me siguen con este punto? Así que totalmente Lau es el nombre que hoy le ponemos a eso que es intuición, que a mí me gusta llamarlo un sentido humano. Así como veo, así como escucho, intuyo. Yo lo llamo un sentido, ¿sí? Que de hecho ustedes tienen ventaja, ¿sí? La mujer lo tiene más desarrollado, ¿sí? Por evolución y así como la mujer tiene más desarrollado
la capacidad de enfocar la vista. Vieron que, mamá, dónde está la mayonesa? Y yo revisando toda la heladera y mamá hace pum y la ve. Bueno, eso también está desarrollado por una cuestión de naturaleza, de que el hombre tenía la vista más panorámica, como para cazar, a ver dónde veía movimiento, y la mujer tenía la vista más selectiva de agarrar la manzana que estaba en condiciones de comer. Entonces, son cosas que también con la misma evolución quedan en nuestra conciencia, ¿sí? Como un bebé sabe cómo nacer sin que se lo expliquen. Todo eso es lo que la metafísica de alguna manera busca explicar, ¿no? De qué es la conciencia, cuándo se origina la conciencia, se origina al nacer o se origina antes de nacer. Toda esa parte la metafísica busca dar respuesta, ¿sí? Gracias Aida, gracias ahí por avisar. Comparte, comparte ahí Cami, en las constelaciones familiares se lo llama el campo morfológico. Bueno, cuando hablamos de campos, los campos de energía, los campos cuánticos, el hecho de decir o afirmar de que mi cuerpo tiene un campo que tiene ¿cómo se le llama cuando tiene sí, un diámetro, ahí está, no me sale la palabra, tiene un diámetro, también estamos hablando de energía, ¿sí? Estamos hablando de energía y vieron que llega esa persona al lugar y cambia de energía. Bueno, ahí estamos hablando de metafísica, ¿sí? No lo estudiamos, no nos informamos, bueno, algunos sí, pero por curiosidad o porque les gusta el tema, pero son cosas con las que interactuamos todo el día, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo interactuamos con la energía, ¿sí? Próximo nivel, ya empezamos a empezar a hablar de Dios, empezamos a cuestionarnos la existencia de una inteligencia superior, empezamos a buscar un significado también en el cielo. Hay una canción que dice, todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo, y también esto es algo natural del ser humano de relacionar al cielo con la deidad, con lo más grande, con algo teológico. Entonces el nivel 4 empieza a cuestionarse cuestiones teológicas. ¿Qué está detrás de lo que existe? ¿Qué hay? ¿Existe una fuerza superior? ¿Esta fuerza está dentro de mí? Eso es una pregunta que los que hemos estudiado metafísica y depende también la rama, a ver, yo he estudiado también la rama cristiana, porque Connie Méndez es una persona que lleva la metafísica muy fácil, si no es muy difícil de entender algunos textos muy antiguos, y se habla del Cristo, ¿no? De que todos adentro tenemos el Cristo, que todos tenemos adentro la chispa sagrada, que todos tenemos adentro una molécula de Dios, que todos tenemos adentro el poder creador. Bueno, acá estamos hablando de si esa fuerza, que llamémosle Dios, llamémosle supraconciencia, llamémosle el subconsciente colectivo, está dentro nuestro, ¿sí? En la Biblia dice, Dios nos hizo a imagen y semejanza, por lo que también desde estos textos se saca la idea de que así como Dios tiene la capacidad de crear, nosotros también tenemos la capacidad de crear. ¿Esto nos posiciona como Dios? No, no nos posiciona como Dios, no nos pone en el lugar de Dios, no tenemos esas capacidades desde nuestro nivel de conciencia, pero sí tenemos la capacidad de crear. Y crear, creamos desde el lenguaje, ¿sí? Creamos desde el lenguaje. O sea, somos creadores realmente, somos co-creadores de nuestra realidad y eso es algo que la metafísica lo trae, algo que la metafísica lo estudia, algo que le da sentido desde la parte de la metafísica. Y de hecho, como les decía al principio, la Biblia es un texto metafísico, pero también el Kybalión es un texto metafísico y tiene 5.000 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que hay muchos textos antiguos que hablan de que somos creadores desde el lenguaje y no es nada nuevo, es algo que tiene miles y miles y miles de años y también quiero
No quiero acá ser conspiranoico ni nada, pero son aprendizajes que no sé si está bueno que lo sepa todo el mundo, ¿no? Entonces, también desde este lugar son textos que se han cuidado, se han protegido. ¿Y por qué se le llamó hermético a los textos herméticos? Porque la idea es que no salga de este grupo de personas estas enseñanzas, ¿sí? La idea es que no se conozca este aprendizaje. Por eso es hermético. Cuando ustedes tienen algo hermético, ¿qué es? Algo que no se puede, no se sale de acá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los textos herméticos, que ahora les voy a mencionar a Hermes Trismegisto, autor de estos textos, estamos hablando de que mejor que esto quede entre nosotros, porque si esto cae en manos de gente mala, así como se puede construir para bien, se puede construir para mal. Hay una película que habla de esto que es de Denzel Washington, a mí me gustan mucho sus películas, que se llama El libro de los secretos, o en inglés The Book of Eli, el libro de Eli, porque se llama Eli en la película, que se la recomiendo. Es un poquito violenta, pero es ciencia ficción, o sea, hay un poquito de violencia, pero es ciencia ficción, y justamente hablan de esto, de que hay una persona ambiciosa, codiciosa, que quiere apoderarse de un pueblo y busca este tipo de textos, busca este tipo de, no les quiero decir qué texto es porque les spoileo el final de la película, pero busca este tipo de textos porque entiende que con estos aprendizajes y estas enseñanzas puede construir su imperio, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de este tipo de enseñanzas, antes se enseñaban de mentor a discípulo y buscaba que quede ahí y nada más, porque había gente que podía usar esto para cosas malas, ¿no? Último nivel de lo que es la metafísica, ascendiendo desde el ser, la conciencia, Dios, el nivel más elevado, y digo más elevado también porque es, no quiero decir que es al que más tardamos en llegar, sino que es el que menos relevancia le solemos dar, pero súper importante, que es el propósito. ¿Sí? Y por qué digo menos relevancia le solemos dar? Porque es de las últimas cosas que se ha cuestionado la metafísica en el orden de prioridades que se ha establecido a la hora de estudiar, que es ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy acá? Y algo que lo llevamos un poquito al día de hoy es ¿para qué me pasa lo que me pasa? ¿Sí? Son preguntas que hacemos constantemente y cada vez que hacemos esas preguntas estamos haciendo metafísica, ¿sí? Les decía hace un momento, hacemos todo el tiempo metafísica. ¿Cuándo hago metafísica? Cuando me pregunto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Sí? Y no digo el porqué de la justificación, sino digo el porqué reflexivo, ¿no? De justo ahora me pasa esto, que estoy con esta situación. Bueno, algo me vendrá a enseñar. Ahí estamos transformando, ¿sí? La interpretación de la situación. Y eso es justamente metafísica. Les compartí hace unas semanas, si no me equivoco, un mes puede ser tranquilamente, estuvimos viendo los principios herméticos. ¿Sí? Estuvimos viendo los principios herméticos que quien no los vio tiene en el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo, tiene la lista de reproducción de todos los videos que venimos hasta el momento, que son como 16 12 por ahí. Y hay uno que es principios herméticos. Les recomiendo que los vayan a ver porque los principios herméticos son prácticamente las leyes de la vida. Así como Brian Tracy hizo las leyes mentales, los principios herméticos son las leyes de la vida, son los principios. Es como la fuerza de la gravedad. No se puede estar en contra de estos principios. Son leyes. Es así. Si crees o no crees, es indistinto. Esto es así. Y uno de los principios, que es el primero que hablé en esa clase, es el principio de mentalismo, de que absolutamente todo es mente. De hecho, el otro día posteé en Instagram el tema de pensamientos y demás, y nosotros
decodificamos la realidad con nuestra mente. No es que nosotros vemos la realidad, sino que la decodificamos. Y es bastante difícil de explicar, pero no es que hay una cámara acá que yo la veo por mis ojos, sino de que acá hay un conjunto de átomos, de partículas, que mi mente se encarga de compactar para que se pueda materializar y que yo la pueda ver. Pero previo a esa condensación que hace mi mente, no existe eso como tal. Eso es algo que mi mente lo logra decodificar de esa manera. No sé si estoy siendo claro. Acá hay un montón de partículas que están vibrando y que mi mente tiene la capacidad de reordenarlas al punto de que yo lo pueda ver como materia. Eso es lo que hace la mente cuando vemos, prácticamente. Por eso se dice, nada es lo que es. El mundo no es como es, sino como lo codifica nuestra mente. Y ahí estamos hablando de un proceso ya completamente automatizado, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, gracias a la evolución de la especie y de la vida en la Tierra, que podemos materializar en cuestión de milésimas de segundo todas las partículas que hoy nos están rodeando a nuestro alrededor. Eso es el principio de mentalismo. El principio de mentalismo dice que si no hay mente, no hay nada, que todo existe gracias a la mente. Y ojo, no se encierren en la mente humana y tampoco se encierren en la mente como pensamiento, sino de que la mente es la que te permite decodificar la realidad, que si no hubiese mente, no podés decodificar. ¿Me siguen con este punto? ¿Sí? Hay otros principios, que yo solamente traje tres hoy, pero los siete principios los hablé en la clase de principios herméticos. Hay otro principio hermético que es causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Te guste, no te guste, creas o no creas, seas cristiano o seas musulmán. No importa. Toda causa tiene un efecto. Si yo muevo ahí la pieza del dominó, se va a caer y va a empujar al próximo, y va a empujar al próximo, y va a empujar al próximo. Y si yo soy cristiano, no es que se va a detener y va a decir, ah, no, Alexis es cristiano, entonces no hagan esto. ¿Sí? Es como la fuerza de gravedad. Funciona porque funciona, no porque creo en eso. Entonces, toda causa tiene un efecto, toda acción tiene una reacción. Si quiero que cambien mis resultados, tienen que cambiar las causas. Si quiero que cambien los efectos, tienen que cambiar las causas. Si quiero tener una vida saludable, necesito generar las causas de una vida saludable. ¿Puedo tener como consecuencia una vida saludable con hábitos destructivos? No, no. Bueno, Alexi, pero yo soy cristiano, creo en la gloria de Dios y aún con hábitos destructivos yo voy a tener una vida saludable. No, no funciona así. No funciona así. Causa, consecuencia. A las consecuencias que hoy tenemos se produjeron por las causas. ¿Queremos generar causas, queremos generar consecuencias diferentes? Lo que tenemos que hacer es generar causas diferentes. ¿Sí? Esto es un principio hermético. No importa si te gusta, no te gusta, si es lindo, si es feo. Es así. Por eso digo que la metafísica, al buscar respuestas, empieza a decretar principios que no se pueden invalidar, que es para todos por igual, son leyes universales, ¿sí? Hay un libro de Connie Méndez, se lo regalé a mi primo el fin de semana pasado, en el anterior, que fue el cumpleaños, le regalé el libro del el mágico número 7 o el misterioso número 7, ahora no me acuerdo cuál es el adjetivo que le pone al número 7, pero Connie Méndez habla de el número mágico, el número 7 que tiene que ver con los siete principios herméticos. Ese libro habla de los siete principios herméticos, que uno de estos es estos que estoy nombrando, ¿no? El de correspondencia habla de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Una frase que en algún momento habrán escuchado, esta frase, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, y habla de que tu realidad no es más ni menos que un espejo de vos, te espejea tu interior. Si querés que cambie tu exterior, tiene que cambiar tu interior.
Si no cambia tu interior, no cambia tu exterior. Entonces, fíjense que la metafísica busca darnos un manual, un pequeño, pequeño gran manual, ¿no? No es pequeño, porque es un gran manual de cómo vivir mejor, ¿sí? La metafísica busca darnos un manual de cómo vivir mejor, de cómo darle sentido a las cosas, de cómo transformar pensamientos, emociones, y para eso también han llegado maestros a esta tierra. Después veremos si existen otras tierras y otros maestros. La verdad que no estamos, creo, yo no estoy en condiciones mucho de hablar del tema, pero a esta tierra han venido maestros que vinieron a dejar esas enseñanzas, ¿sí? La gran mayoría en nombre de Dios, en nombre de esa inteligencia. De hecho, muchos creadores como Da Vinci, como Edison, ellos mismos declaran que se les vino a la mente ese invento, que Dios lo puso ahí, que la energía universal o la sabiduría universal les dio ese conocimiento. Entonces, acá estamos hablando también de personas, maestros, que han tenido una sabiduría muy rara para la época, y algunos, como Jesús o Buda, muy avanzados. Porque también a mí me gusta mucho estudiar las religiones, ustedes saben. Yo busco interiorizarme en el contexto, ¿sí? Busco interiorizarme en el contexto, porque hoy hablar de amor, hoy hablamos de amor, y si bien yo creo que no es la mayoría de las personas, no se manejan desde el amor. El 51% de los seres humanos no se manejan desde el amor, si no viviríamos en otro planeta. Pero sí hay un porcentaje, vamos a ponerle un 10% de personas se manejan desde el amor. Es un porcentaje donde cuando lo llevas a la población es un montón de gente. Cuando lo llevas a la población estamos hablando de muchísimas personas. Pero en la época, vamos a ponerlo a Jesús de ejemplo, en la época de Jesús lo que él pensaba del amor incondicional era completamente, vamos a ponerle, imposible de llegar a ese nivel, porque la sociedad no tenía ni un poquito del conocimiento que tiene hoy nuestra sociedad, que hoy tiene gracias a esos aprendizajes, que al igual que Jesús hubo otros maestros que también dejaron sus enseñanzas en estos años. Entonces, cuando también nos vamos a los maestros metafísicos, estamos hablando de maestros que estaban miles de años avanzados en conciencia. Que si vos lo traes al día de hoy, decís, ah, bueno, bien, pensaba en el perdón, pensaba en el amor, sí, pero la gente se mataba a piedrazos en esa época. O sea, pecabas y te mataban, mentías y te mataban, no pagabas el diezmo, no pagabas al César lo que era del César y te mataban. Entonces, hoy lo llevamos y decimos, sí, el amor, el perdón, pero en esa época era impensado tener ese nivel de conciencia. Por eso estamos hablando de maestros que vinieron a dejar enseñanzas a la tierra y que quiero compartir esas enseñanzas como para decir, ¿cómo lo puedo llevar a mi día a día cuando me peleo con mi pareja? Sí, porque hoy vamos a llevarlo a eso. ¿Cómo lo puedo llevar al día a día cuando se me pasa el colectivo y empiezo a hablarme mal? Ahí me gustaría llevarlo, ¿sí? Porque es realmente donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia en nuestro día a día. Los maestros metafísicos fueron seres que trascendieron el ego, que de hecho el caso de Jesús, ¿no? De dejarse morir o al menos no pelear en ese aspecto para mostrar de que en la enseñanza que él quería dejar iba más allá de su cuerpo físico, que iba mucho más allá de su cuerpo físico, que no era tan importante como lo que él quería dejar de mensaje, su vida, que era más importante el mensaje que su propia vida. Entonces, son personas que trascendieron el ego, son personas que trascendieron lo material. Les voy a compartir también uno de los maestros metafísicos que vamos a profundizar hoy, también es Buda, ¿sí? Otra parte del mundo, otras creencias, otra ideología, pero también despojarse de lo material, trascender el ego. Buda era un príncipe. Buda tenía
lo que para esa época todo ser deseaba, que era vivir bien para la época, vivir como un príncipe para la época, tener todo lo que quería tener, y se despojó de todo para encontrarse a sí mismo. Entonces acá estamos hablando de personas que dejaron el ego de lado, trascendieron su ego y buscaron su despertar, primero espiritual y después el despertar colectivo. ¿Me siguen con con estos que estoy compartiendo? ¿Sí? Bien, vamos a profundizar un poquito. Cuando hablamos de maestros metafísicos, estamos hablando de acá para arriba, ¿sí? Estamos hablando de esta parte. Del amor para arriba, ¿sí? Piensen en que los maestros que vamos a hablar hoy llegaron a la iluminación, que estamos hablando, bueno, después yo les voy a compartir, porque tengo ahí un escrito que dice el porcentaje de la población que está en cada uno de estos niveles, ¿no? Y bueno, se dice que al amor, acá esta parte, llega solamente un 5% de la población y ahora para arriba ya se empieza a reducir en 0, entonces, del amor a la alegría es un 0,5, de la alegría a la paz es un 0,05 y a la iluminación llegan un 0,0000000 y un montón de ceros, que es justamente los personajes de los cuales estamos hablando. Estamos hablando de que Jesús hubo uno, de que Buda hubo uno, de que Saint Germain hubo uno, y que si lo ponemos a nivel población, estamos hablando del 0,0000000, que llegan a la iluminación. Como dije en encuentros anteriores, de acá para arriba se vive bien. ¿Sí? No hace falta la deidad, no hace falta la iluminación, no hace falta meditar 49 días abajo del árbol como Buda. No hace falta. Del coraje para arriba se vive bien. Del coraje para abajo se vive mal. ¿Qué es vivir mal? Vivir preocupado, vivir con miedo, vivir apegado a lo material, vivir apegado a vínculos, vivir con culpa, vivir con apatía, vivir con vergüenza. Estamos hablando de vivir mal y lo generalizo ahí para no entrar en mucho detalle, pero estamos hablando de que el coraje para arriba se empieza a vivir desde la plenitud. Eso quiere decir que no hace falta ser Buda, ser Jesús para vivir bien. Se puede vivir del coraje para arriba bien. Ahora, ¿quiénes llegaron a la iluminación? Algunos maestros, yo les voy a compartir tres o cuatro, creo que cuatro traje, que son los más reconocidos a nivel mundial, que el primer maestro metafísico que se conoce, al menos que queda registrado en escritos, fue Hermes Trismegisto, que de ahí aparecen los textos herméticos, que de ahí aparece el Kybalión, que yo lo recomendé cuando hablé de los principios herméticos, que Hermes Trismegisto es muy difícil ubicarlo como humano, ¿sí? En Egipto se lo veía al dios de la sabiduría, a Tot, se lo veía con esta figura de Hermes. De hecho, Grecia tuvo ya a su dios Hermes, no sé si alguna vez escucharon hablar de Hermes, el dios griego, el mensajero de los dioses. Y en esa época se relacionaba mucho a estas deidades con dioses, ¿no? De hecho, no sé si conoce mucho del antiguo Egipto, pero tenían varios dioses y cada dios representaba algo, al igual que los griegos. Ellos cuando querían sabiduría, le rezaban a un dios, cuando querían que florezcan los frutos, le rezaban a otro dios, entonces se relacionaba mucho este tipo de personajes con deidades, ¿sí? Pero Hermes lo tenemos que ubicar aproximadamente en el 3000 antes de Cristo, en el antiguo Egipto, que se dice que él fue el padre de la alquimia, que él fue el que enseñó a transmutar los metales. Parece una pavada decir enseñó a transmutar los metales, pero el metal que hoy conocemos en algún momento no se sabía cómo trabajar.
Y los elementos que hoy usamos, hoy todos usamos un cuchillo todos los días, ¿sí? Hoy usaron un cuchillo para cortar la papa, para cortar para cortar la cebolla, para cortar... Bien, hoy usamos todos un cuchillo. Bueno, hace 5.000 años no se existía ese conocimiento de cómo se hace un cuchillo, cómo se trabaja un metal, cómo se transforma algo de un estado a otro estado. Y se dice, y digo se dice porque los textos de Alejandría dicen esto, que Hermes fue la persona que le dijo a los emperadores, a los faraones, ahí está, no me salía la palabra, a los faraones, cómo se hace todo esto. ¿Sí? Por eso Hermes era como el coach de los faraones, era el que asesoraba, aconsejaba a los faraones. Él compartió sus enseñanzas con la Tabla de Esmeralda y con el Kybalión, libro que después al final de esta clase les voy a recomendar algunos libros. El Kybalión es un libro que yo recomiendo que lo lean porque justamente habla de estos principios que son las leyes de la vida. Si vos te manejás con estos principios, empezás a entender que si haces esto, tenés esta consecuencia, que como es adentro es afuera, si querés que afuera cambie, tiene que cambiar adentro, y todos los principios que después Brian Tracy, y me gusta mucho mencionarlo porque hay muchas similitudes entre las leyes mentales y los principios universales, Brian Tracy los llevó más a la mente y a la aplicabilidad, llevado un poco al logro de objetivos. Pero si desmenuzamos las leyes mentales de Brian Tracy, estamos hablando de esto, de los textos herméticos, ¿sí? Que tienen 5.000 años. Brian Tracy lo llevó a la psicología del éxito porque es lo que él habla y lo llevó muy bien al punto que si comparan las leyes universales y las leyes mentales de Brian Tracy, van a ver que en 7, 5 son casi que idénticas, ¿sí? Jesús, Jesús. Acá tenemos otro maestro metafísico. Jesús es de la era pasada, como les decía, la era de Piscis, todo esto basado en los astros, ¿sí? Acá, después Cami, si querés compartir algo, habilitate, que ahí vas a saber mucho más que yo. Pero bueno, cada 2050 años entramos en una era diferente, la era de Jesús era la era de Piscis. Eh, Cada 2020 años. No, cada 2050 años, sí, porque se toma el nacimiento de Jesús como inicio de la era, el nacimiento de Jesús, entonces sus 30 años más los 20 y pico de años que vamos nosotros, hace aproximadamente 6 años que cambiamos de era, si no me equivoco, para el 2020, por ahí cambiamos de era, y la era anterior era la era de Piscis. Jesús, como maestro metafísico, enseñó un montón de cosas. No vamos a hablar de, tenemos que ponernos a leer la Biblia entera, pero principalmente enseñanzas que hoy la podemos llevar al día a día es el empoderamiento. ¿Sí? Jesús trajo empoderamiento. El contexto con el que nace Jesús es de un empobrecimiento absoluto. eh, el poder del momento, el poder me refiero a lo que era la iglesia, lo que era el Estado del momento, buscaba minimizar lo máximo posible el empoderamiento de la sociedad. Por eso vos veías, de hecho, Jesús nace en un contexto donde los romanos invaden y se apoderan de toda esa zona. O sea, no eran oriundos los romanos de esa zona. Piensen en que de Israel a Roma estamos un poquito lejos, ¿no? Es como que no nacieron ahí los romanos. Fueron caminando hasta allá y dijeron, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Lo que menos queremos hacer es empoderar a la sociedad porque encima que venimos a invadir, no le vamos a dar poder. Tiene todo el sentido del mundo. Como conquistador tiene todo el sentido del mundo. Ahora, Jesús viene a empoderar a la sociedad y viene con un montón de metáforas, que el poder de la metáfora es muy importante, porque a una sociedad pobre, a una sociedad sin educación, no podía bajar la enseñanza
con la teoría y con toda la parte difícil de entender, sino que vamos a usar metáforas que al día de hoy todavía las reconocemos. El reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Algún momento lo escucharon a esto? En algún momento lo escucharon, porque estamos muy influenciados por esto, obviamente. El reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Y qué era lo que se creía en el momento? Que el reino de los cielos estaba ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? ¿Y quién era la voz de Dios? Y la persona que estaba ahí hablando. ¿Sí? Entonces Jesús vino a decir, Dios no está dentro de la iglesia, Dios está en cada uno de ustedes. Y ahí, claro, imagínense para la época, vos te sentís un Dios más. ¿Hay parte de Dios en mí? Sí, wow. O sea que ya no tengo que ir a la iglesia para que me digan lo que tengo que hacer. No, ahí el empoderamiento. Sí que vuelvo a esto. No viviríamos en la sociedad que hoy vivimos si no hubiesen habido estas enseñanzas. ¿Sí? No viviríamos en la sociedad que vivimos. Yo agradezco todos los días a todos los sacrificios que se hicieron para que hoy no nos matemos, porque hace no muchos años no, se mataban, nos matábamos. ¿Por qué? Y porque me gusta tu remera. ¿Y cómo hago para tener tu remera? Y te mato. ¿Sí? Para nosotros puede sonar una locura. ¿Por qué? Porque hemos ascendido en conciencia como sociedad y eso se debe ¿a qué? A todas estas enseñanzas de las que estamos hablando. ¿Sí? Aplicar estas enseñanzas no es más ni menos que elevarnos en conciencia. Y por eso ahora voy a ir a Buda también, porque Buda dejó un montón de enseñanzas que el budismo las lleva a la vida cotidiana, que si vos las aplicás, elevas tu conciencia. ¿Sí? Si vos las aplicas en el día a día, deja de preocuparte o mismo hace el bien, elevás tu nivel de conciencia. ¿Sí? A ver qué más tenemos por acá. Bueno, creo que una de las enseñanzas más grandes de Jesús es el perdón, ¿sí? El perdón y el amor incondicional por el prójimo. ¿Sí? Que vuelvo a esto, vivimos en la sociedad que vivimos por estas enseñanzas, si no quizás nos seguiríamos matando a hachazos, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Entonces, acá algunas enseñanzas. Él habla en la Biblia que comer es meditar y beber es pensar. ¿Sí? Comer es meditar y beber es pensar. Cuando habla de coman mi cuerpo, beban mi sangre, está siendo metafórico. O sea, Jesús era un gran comunicador. ¿Sí? Era un gran comunicador y de hecho, si estudian su vida, van a ver cómo empezó con una persona, dos, tres, cuatro y empezó después hasta convertirse en una amenaza, ¿no? Por eso también pasa lo que pasa con los romanos, porque se convierte en una amenaza. Cuando la gente lo empieza a escuchar y lo empieza a entender y se empieza a apoderar, se convierte en una amenaza, ¿sí? Entonces, él dice, coma mi cuerpo y beba mi sangre. Y lo que metafóricamente, al menos es lo que se entiende que quiso decir, no quiero decir esto quiso decir, porque después entran las interpretaciones de sus discípulos, lo que quiso decir, según sus discípulos, es digieran y dejan fluir, ¿sí? Digieran y dejen fluir. En otras palabras, lo que resiste persiste. Digerilo, digerilo, transformalo, transmutalo. Sí, Jesús hablaba en parábolas totalmente, Lau. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de llegar al subconsciente la parábola, la metáfora. Como dice el libro, cambia tu metáfora y cambiará tu vida. ¿Por qué? Porque vos con la metáfora estás programando tu subconsciente. Bueno, es una forma de decir, no, una forma de decir nada, ¿sí? Ahí es donde vos reprogramás, cuando hablas metafóricamente, ¿sí? Y cuando hablamos acá de digerir y fluir, es una enseñanza también de digerilo, aceptalo, transmutalo, transformalo. No, bueno, pero ¿vos viste lo que me hizo? Digerilo, aceptalo, transmutalo. No, bueno, pero parece a propósito, digerilo, transformalo, transmutalo. No por el otro, no por el otro, por vos. Digerilo.
Si no te va a hacer mal, te va a caer mal eso. ¿Me siguen con esto? Transformalo, resignificalo. Hoy tenemos, piensen en que el lenguaje de hoy no es el mismo lenguaje de hace 2000 años atrás. ¿Sí? O sea, no había las palabras que hoy existen. Por eso, cuando hablaba Lau de intuición, sí, es la palabra de hoy. Capaz que dentro de 2000 años hay más palabras que las que se usan hoy, porque hace 2000 años había mucho menos palabras de las que se usan hoy, y capaz que le llamemos distinto. Pero en su momento, digerir, hoy le llamamos resignificar. ¿Sí? Me lo hizo a propósito, digerilo, déjalo fluir, ¿sí? Ahí estamos hablando de este tipo de metáforas, parábolas, analogías, que son muy poderosas. Como por ejemplo otra, que esto tendría que sacarle las comillas porque no es textual, la modifiqué un poquito a la frase. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que sale de la boca del corazón procede. Vuelvo, no es textual, es muy parecida a la frase, yo la modifiqué para que sea un poquito más clara, porque bueno, como digo, se hablaba de otra manera, pero ¿qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir esta metáfora? Que cuando vos hablás, si bien lo que entra por la boca también modifica al subconsciente, pero lo que más modifica al subconsciente es lo que sale de nuestra boca. Y ahí estamos hablando de como Connie Méndez llama, palabras de acentavo. Palabras de acentavo. Me hablo mal y me digo algo que en ese momento no te das cuenta, pero te hablaste mal. Palabra de acentavo. Sumaste una monedita a la, ¿cómo se llama? El chanchito. Ay, no me sale la palabra. Alcancía, gracias, Lau. Ahí yo ya leo labios a esta altura. Alcancía. Sumaste una monedita, sumaste una monedita, sumaste una monedita, sumaste una monedita. Cada vez que largaste algo por la boca, sumaste una monedita. Tu subconsciente, cuando ve toda esa acumulación, genera una creencia. Cuando ya genera una creencia, genera una costumbre. Entonces ahora tu cerebro acude a ese método, acude a ese camino porque es el más conocido. Entonces declaramos constantemente de la boca para afuera y nuestro subconsciente lo escucha. Ah, bueno, es una forma de decir. Tu subconsciente no entiende que es una forma de decir. Tu subconsciente no entiende que eso es mentira. Tu subconsciente no entiende que eso es un chiste. ¿Sí? No, pasa que, eh, bueno, hay una serie que se llama Peaky Blinders, muy conocida, los que la conocen, que en un momento el personaje principal dice, le dicen, tiene que descansar, porque venía de una enfermedad y tiene que descansar, y él dice, aparentemente en esta vida no me toca descansar, quizás pueda descansar en la próxima. Y son declaraciones que uno hace porque es una forma de decir, pero son condenas, ¿sí? Son condenas. Vos te condenás también a decir, en esta vida no me tocó descansar. Nosotros podemos escuchar, bueno, seré rico en la próxima vida porque en esta no me tocó. Y tenés casos de personas que empezaron su riqueza a los 50 años. Tenés muchos casos de personas que empezaron su riqueza a los 50, a los 60 años. Entonces, va a depender también de qué declarás vos. Bueno, pero si a esta altura de mi vida todavía no lo logré, los puntos se unen al final, dice Steve Jobs. Si no lo lograste hasta ahora es porque todavía no te pasó lo que te tenía que pasar para que desarrolles el aprendizaje necesario para lograrlo. ¿Quién te dice que no lo vas a alcanzar? Vos mismo. Vos mismo decretás que lo vas a alcanzar o no lo vas a alcanzar. ¿Me siguen con este punto? Eso es metafísica. Eso es metafísica. Declarar es metafísica. Rezar es metafísica. ¿Sí? Agradecer antes de recibirlo es metafísica. Y ahí están estas enseñanzas que, claro, hoy yo dispensa lo lleva a la ciencia y quizás es un poco más, no sé si fácil de entender, pero quizás un poco más fácil de creer.
¿Por qué? Porque hoy lo vas a la ciencia y ya no es una persona que habla sobre, sino que es una persona que te demuestra con ciencia que esto es así. Pero cuando vos pones en práctica algunos principios, algunas enseñanzas, como por ejemplo, proyectar al futuro, manifestar, sentir que ya lo tengo, estar convencido en que ya lo tengo, agradecer de que ya lo tengo, bueno, eso es la forma en la que Jesús decía que tenés que orar. ¿Sí? Pedí como si ya lo tuvieras y lo recibirás. Bueno, como si ya lo tuvieras, ¿qué significa? Agradecido, contento, eh, pleno. No cuando lo tenga voy a ser feliz. No, ya soy feliz porque ya lo estoy pensando, porque en el plano mental ya existe. Esas son algunas enseñanzas que nos fueron dejando. Otro maestro, Saint Germain, es de esta era, la era de Acuario, en la que estamos ahora, es el, es el representante espiritual de la era, se le llama así, representante espiritual, que es el maestro de esta era, el maestro ascendido de esta era. Y Saint-Germain, si bien no es tan conocido como Jesús, obviamente, piensen en que Jesús marcó un antes y un después de Cristo, o sea, fíjense lo influyente que fue, ¿no? Hoy es 2026 en nuestra parte del mundo, en nuestro país, por él. Entonces, es el maestro más elevado del cual tenemos registro, porque es el maestro que el máximo nivel de conciencia ha llegado, Jesús. Saint Germain llegó a un nivel muy similar de conciencia al de Jesús, pero no fue tan conocido como él. Y piensen en que hay textos de Saint-Germain y él sabía todos los idiomas, sabía tocar todos los instrumentos, tenía el conocimiento de poder hacer cualquier tipo de arte conocida, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de arte marcial sin haberla practicado. ¿Sí? Los textos que hablan de Saint-Germain están hablando de ese tipo de persona que vos decís, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Esto no es normal. Y él, dentro de su sabiduría y su enseñanza, lo que comparte tiene que ver más que nada con la alquimia emocional. Cómo transformar la energía, cómo transformar las emociones. Y es muy, muy conocido y de hecho los invito a explorar meditaciones de la llama violeta. ¿Sí? Los invito a explorar meditaciones de la llama violeta. Busquen y hagan alguna de esas meditaciones. Saint-Germain tuvo mucho conocimiento y aprendizaje sobre la luz. De hecho, en sus textos habla mucho de la luz. Y cuando habla de la luz, habla de la conciencia, habla de los colores, de que cada color viene con una energía. El otro día, una trivia, que me gusta ver trivias en YouTube, trivia de cultura general, y dice, bueno, ¿qué color se asocia con la paz? Color blanco, paloma blanca. Y también ahí, bueno, ¿qué color se asocia con la libertad? Y ahí podemos decir, bueno, se asocia con la libertad el verde. Y otro te puede decir, no, yo asocio con la libertad el rojo. Ahí estamos hablando de que los colores no son simplemente pigmentos. Los colores, los números, tienen carga, ¿sí? Ustedes tienen su número. Todos tenemos nuestro número. Ustedes tienen su número. El mío es el 11. El número maestro, yo nací el 11 de octubre, mi número es el 11, pero tenemos personas que es el 3, tenemos personas que es el 7, tenemos personas que es el 8. De hecho, estaba Carla hace un momento que se tuvo que retirar, ella es numeróloga. Entonces, los números tienen carga. Y Saint Germain habla un poco de eso, de la carga de la luz, de la carga de los números, de la energía que viene con. Ahora, vos agarrás un número y no tiene una carga, es simplemente un símbolo, pero toda simbología viene cargada. ¿Sí? Yo hace poco me tatué el logo de Bluetooth, lo que hoy se conoce como el logo de Bluetooth, que en realidad es mucho más antiguo, que son las iniciales de un rey vikingo, Harald Bluetooth, que unificó toda Noruega, fue el único rey que pudo unificar a todos los vikingos y después convertirlos al cristianismo.
Y esto no, no es simplemente un palito con dos palitos, no, tiene un significado, es un simbolismo. Bueno, tengo tatuado de los 17 años a Horus y no es un ojo, es un símbolo, es un dios, es lo que te representa. Entonces, Saint-Germain habla mucho de la simbología de la luz, ¿sí? De los colores. Por eso digo el color violeta, porque es el que se lo relaciona a Saint-Germain específicamente. Él habla mucho, mucho, mucho del yo soy, del decretar el yo soy, ¿sí? De hecho, en Metafísica 4 en uno ahí habla muchísimo de palabras de a centavo, que es todo lo que alimenta tu subconsciente desde el yo soy, yo soy, yo soy. También habla de algunos ejercicios, como por ejemplo, cuando te decís algo que no está bien, voy a generalizar, soy un inútil. Ahí en ese momento lo tenemos que rechazar, porque si no el subconsciente lo incorpora, lo trae, o sea, se lo queda y lo asienta en el subconsciente al punto que después me lo termino creyendo y lo que crees creás. ¿Qué significa lo que crees creás? Si crees que sos un inútil, vas a crear tu propia realidad de inútil, donde no sabes hacer nada, donde no servís para nada, donde nadie te tiene en cuenta para nada. ¿Por qué? Porque vos lograste creer en eso. Entonces, frente a cada declaración o cada afirmación negativa, en ese momento decirnos no lo acepto, le quito poder. ¿Sí? Es muy importante, porque como digo, desde la palabra decretamos. Entonces, cuando decretamos algo que no queremos, en ese preciso instante es rechazo, no acepto, le quito poder a esto. El temor es la falta de fe, dice Saint-Germain, muy relacionado a la fe cristiana, a la misma fe. Estamos hablando de que fe es creer, creer en que así es, ¿sí? Creer en que así es. El sábado hablamos de convicción, de que un pensamiento sin convicción no sirve absolutamente para nada, que pasa desapercibido con uno de tantos 60.000 pensamientos que aparecen en el día. Entonces, cuando hablamos de que el temor es la falta de fe, el temor es la falta de convicción, es la falta de seguridad, es la falta de confianza. Estamos hablando de eso, con fe, confianza, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos miedo, lo que nos dice Saint Germain en sus enseñanzas es que nos falta confiar, nos falta fe. Ahora, hoy en día, hemos desarrollado un montón de conocimiento al respecto. Podemos decir, bueno, tengo miedo. Viene un cliente, viene un coach y nos dice, tengo miedo. Bueno, tengo miedo, ¿qué simboliza? Falta confianza. ¿Y cómo se mide la confianza? Y hoy hay cuatro patas de la confianza. ¿En cuál de las cuatro patas está medio flojo el cliente? Ahí qué estamos haciendo, metafísica. ¿Sí? En realidad estamos haciendo coaching, pero el coaching no deja de ser algo que está dentro de lo que es la metafísica. ¿Sí? Lo que piensa se manifiesta, dice Saint-Germain. También dice que la luz siempre vence a la oscuridad. Donde haya luz, no hay manera de que la oscuridad le gane. Y esto es un principio físico de que mientras haya luz, la oscuridad desaparece. Eso quiere decir que la oscuridad no es más ni menos que falta de luz. La oscuridad como tal no existe. Lo que existe es la falta de luz. Entonces, donde haya miedo, en realidad falta luz. En realidad falta convicción. En realidad falta fe. En realidad falta lo que necesite para confiar. No es que haya oscuridad en sí, sino que es falta de luz. Y Saint Germain trae uno de estos, a la hora de rezar, él dice que después de pedir, y de pedir concretamente, ¿no? Dios, o acá las miradas que estamos teniendo de los maestros, nos dicen que no le pidas a Dios una casita, porque te va a dar una casita, ¿sí? No le pidas un trabajito, porque te va a dar un trabajito. Es lo que vos estás pidiendo. Entonces, lo que dice Saint Germain es que pidas en abundancia, que a la hora de pedir, pidas por un bien mayor. ¿Sí? En el libro de 4 en uno o el libro azul, creo que es 4 en uno, sí, es 4 en uno, hablan de que una mujer pidió una suma de dinero para dentro de 10 días. Y era una suma de dinero que para esa mujer no era posible conseguir.
entonces se la pidió a Dios. Y su hija tuvo un accidente y el seguro del vehículo que la accidentó a los 10 días le pagó lo que ella había pedido. Entonces, acá Saint-Germain te dice, cuando pidas, ten en cuenta un par de cositas. Pedí siempre por un bien mayor, pedí que lo que te llegue a vos le llegue a todos, ¿sí? Pedí también, en uno de los libros de Connie Méndez dice, pedí tu parte, pedí tu parte. Hay mucha riqueza en el mundo, hay muchísima riqueza en el mundo. Abundancia hay por todos lados. Pedí tu parte. Cada ser humano le corresponde una parte. Pedí tu parte. Esto es lo que a mí me corresponde. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Principio de correspondencia. Si yo creo que me corresponde, si yo logro generar la convicción de que me corresponde, lo voy a recibir, porque lo estoy pidiendo con convicción. ¿Me siguen? Es muy distinto a hacer afirmaciones vacías. De verdad, creo que dentro de la abundancia del mundo, esto a mí me corresponde. Logro generar esa creencia. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Lau, ¿querés compartir algo? Avísame, ¿eh? Habilitate el micrófono, ¿no? Bueno, avísame, avísame. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, para ir cerrando, nos vamos despidiendo con otro maestro. A mí me gusta mucho el budismo. Este me gusta mucho también. Este no es muy fácil de conseguir. Yo me lo crucé de casualidad. Se llama Los monjes modernos. ¿Sí? Después me voy a fijar si está en PDF. No es un libro conocido, es un libro de esos con los que te encontrás, vieron en ferias y cosas así. Este es un libro que lleva el budismo a la modernidad, ¿no? El tema de no hagas algo que cargue culpa, por ejemplo. O sea, si vos sabés que hacer esto te va a cargar con culpa, habla un poco del karma y te dice, bueno, pero si vas a hacer esto y te vas a cargar de culpa, no lo hagas. Sí, no lo hagas directamente. Entonces, este libro después yo se los voy a compartir a ver si lo pueden conseguir o si lo tengo en PDF los comparto, porque habla un poco de esto, ¿no? Del budismo llevado al día cotidiano. A mí me gusta escuchar y escucho muy seguido, cada vez que sube videos, el Lama Rinchen, que es un monje, Kempo, es un líder de templo que habla en español y que habla del budismo llevado al día a día, o sea, a la cotidianidad. Se llama Lama Rinchen. Lo van a encontrar así en YouTube. Tiene mucho contenido, mucho. O sea, contenido sobre la angustia, sobre la vergüenza, sobre el ego, sobre la plenitud, sobre la coherencia, todos temas que se profundizan en el budismo. Buda 500 años antes de Cristo, orientado en el Oriente, por la India, él trajo algunas enseñanzas como el desapego de lo material, vuelvo a repetir esto, era un príncipe que tenía absolutamente todo, se desapegó de lo material para hacer un viaje de introspección, de autoconocimiento. Él fue uno de los pioneros de la observación de su propia mente, de poder observar tus propios pensamientos en un estado de templanza, de calma, de meditación, ¿sí? Los orígenes de la meditación como la conocemos hoy, quizás antes existían de otra manera. Hemos hablado en encuentros anteriores que rituales siempre han habido, antes eran con danza, con música. Bueno, acá estamos hablando un poco de otro ritual, que no deja de ser un ritual, la meditación, que es entrar hacia adentro, autoobservarse para llegar al nirvana, lo que en el budismo se le conoce nirvana, que es la liberación del sufrimiento, que es poder liberarse del sufrimiento para poder encontrar la plenitud. Vuelvo a esto. Ah, sí, esto es una pavada, esto es sentido común. Es sentido común porque estos muchachos lo trajeron a la Tierra también, porque en el momento que estos muchachos aparecieron, nada de esto existía. Vuelvo al contexto. En la época de Jesús, te mataban por mentir, te apiedraban. Bueno,
sabemos esto, ¿no? De el que no haya pecado tire su primera piedra, ¿por qué? Y porque te apiedraban por mentir. ¿Sí? Obviamente, si mentía el de la iglesia, no lo apiedraban. Si mentía el del Estado, el del conserje, la persona con autoridad, no te apiedraban. Te apiedraban si eras de la sociedad, de ahí, de abajo. Entonces, también pensemos en que lo que trajo Buda hace 2500 años no era normal para la época y hoy nosotros lo aplicamos porque también lo enseñaron hace tanto tiempo. ¿Me siguen con eso? Hoy le llamamos mindfulness. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Poder tener la atención plena en en nuestros pensamientos o en nuestra propia conciencia. Para cerrar el encuentro de hoy, enseñanzas para nuestra vida. Empoderamiento personal. ¿Sí? Jesús nos vino a enseñar que somos co-creadores, que todos tenemos adentro a Dios y que tenemos la capacidad de crear con la palabra, que podemos declarar con la palabra, de que podemos pedir, de que podemos manifestar. Hay técnicas de manifestación, hay un montón de hecho, bueno, nosotros ahora, María Luisa, Lau, vamos a comenzar el programa de reprogramación mental donde hay técnicas sobre manifestar que no son ni más ni menos que programar el subconsciente, ¿sí? No, o sea, algunos lo hacen rezando, otros lo hacen meditando, otros lo hacen conversando, declarando, escribiendo, pero no es más ni menos que aprender a manifestar la vida que queremos, que no es cuestión de 3 semanas de práctica, son años de práctica, pero bueno, vamos a ver la base, cómo es. Mentalismo, como es adentro es afuera. Si quiero que mi vida cambie, tiene que cambiar primero internamente, ¿sí? A mí me gusta mucho la metáfora de que somos una taza que rebalsa. Mi vida es todo lo que rebalsa. ¿Y qué es lo que rebalsa? Lo que tengo adentro. Si yo quiero que rebalse cosas lindas, tiene que haber dentro cosas lindas, ¿sí? Yo corto una naranja y ¿qué hay? ¿Qué es el jugo? Lo que está adentro. Entonces, si la naranja está podrida por dentro, voy a abrir la naranja, cuando quiera exprimir me voy a encontrar con el jugo todo podrido. Como es adentro es afuera, simboliza que primero tenés que mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. ¿Sí? Porque el afuera no es más ni menos que la representación o el espejo de lo que es adentro. Observar los pensamientos sin juzgarnos, ser el protector de nuestra mente. Esto es enseñanza de Buda. Observar nuestros pensamientos sin juzgarnos. Ay, mirá cómo me hablo. Ay, mirá lo que me digo. Ay, qué tonto. Ay, y si sigo pensando así nunca voy a mejorar. Bueno, no sirve tampoco de nada castigarnos por tomar conciencia de nuestros pensamientos. Al contrario, generamos un rechazo, generamos una resistencia. Es observarnos sin juicio. Estoy pensando de esta manera, ok, no me gusta, ok, no quiero, ok, no es que soy un tonto por pensar así, es que no conozco otra forma de pensar. ¿Qué otra forma de pensar puedo tener? ¿Qué otra forma de pensar puedo incorporar? Y para cerrar, transitar la vida desde la confianza, dejar de buscar validación o amor afuera. Transitar la vida desde la confianza es desapegarnos. Yo quiero que pase esto, ok. Listo, manifestalo, pedilo bien y desapegate. Porque cada vez que te apegas a lo que querés, recordemos que estamos recordando que no lo tenemos. ¿Sí? Cada vez que vuelvo a... Pasa que yo quiero la casa, pasa que yo quiero la casa, pasa que yo quiero la casa, y cada vez que digo quiero la casa, mi subconsciente dice, no tiene la casa, no tiene la casa, no tiene la casa. Porque si la tuviera no la pediría. Entonces no la tengo, no la tengo, no la tengo, me falta, me falta, me falta, me falta. Esos son los subtítulos cuando nos apegamos a algo. Me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. Bueno, ¿cómo vive una persona que me falta, me falta, me falta? ¿Sí? Estamos hablando de los niveles de conciencia, el cuadrito. Y reprogramar tu ser con el yo soy. Es algo que es, vuelvo a esto, yo lo he dicho anteriormente.
El yo soy es palabra santa, es palabra sagrada. El yo soy es algo que de verdad tenemos que cuidar, ¿sí? Cada palabra que venga después del yo soy tiene que ser amorosa, tiene que ser amorosa, ¿sí? Si yo soy, dos puntos, algo destructivo, en ese momento necesito escucharme y decir, no, no, no lo acepto, lo rechazo, yo no soy eso, yo soy amor, yo soy y lo contrario a eso que acabas de decir, ¿sí? Pongan en práctica y van a ver que de verdad funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay demasiada evidencia, hay demasiados casos y hay demasiada información como para decir de verdad funciona. Sí, de verdad funciona. Entonces, pongámoslo en práctica. No sé por qué no me deja compartir la presentación así completa. Cuando la pongo así completa, desaparecen. Ustedes ven ahí dos libros nomás, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a sacarle la pantalla completa. Estos son cuatro libros que recomiendo en lo que es metafísica. No son los mejores, no son los más conocidos, no son los más lindos. Son los cuatro que a mí más me gustaron, son los cuatro que yo más entendí. El librito azul es un muy buen kickoff, es un muy buen empezar, es un muy buen punto de partida porque es cortito y es muy fácil de entender. El librito azul de Connie Méndez. Después pasar a Metafísica 4 en uno más complejo, ¿sí? Más complejo, pero entendible. Ir al Kybalión con las leyes universales, con los principios herméticos, y si quieren algo moderno, Joe Dispenza. Joe Dispenza con la reprogramación del subconsciente, que no es muy distinto a todo lo demás, ¿sí? Solamente que basado en neurociencia, basado en... Hay hay un electroencefalograma que está mostrando que eso hace eso dentro del cerebro, ¿sí? Eso es lo que trae Joe Dispenza. Pero, qué bueno, estoy terminando, deja de ser tú, dice Cami. Qué bueno, Cami. Pero esas son mis recomendaciones. Después estoy seguro que habrá mejores o habrá más lindos. O... Estos son los que a mí más me nutrieron porque más los pude entender. Y yo creo que en este momento lo importante es que entendamos, ¿sí? Entonces, les comparto estas recomendaciones. Connie Méndez trae una metafísica cristiana. Yo empecé a escuchar Connie Méndez a los 17 18 años, me generaba resistencia, ¿sí? Yo toda mi vida fui a un colegio cristiano, desde los 3 a los 18 años. Toda mi vida fui a un colegio cristiano. Para mis 17 años, mis 18 años, me generaba rechazo el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el colegio me decían, es lo único que existe, si pensaba distinto, te llevaban a hablar con la directora, no podías pensar distinto. Entonces, lo leí, lo escuché y me generaba rechazo y me dificultó la lectura ese punto de vista mío. Pero sáquenle el cristianismo y van a ver que la enseñanza es la misma, ¿sí? De hecho, se basa en el cristianismo más que nada porque está basado en la enseñanza de Jesús y de Saint-Germain, influenciados por el cristianismo, pero después van a ver que si le sacan Cristo y le ponen Dios o le ponen universo, van a ver que cierra igualmente por todos lados, ¿sí? Se los comparto porque a mí me pasó en la experiencia de leerlo y algo que también quiero compartir es que yo empecé a leer esto a los 17 18 años y empecé a entender a los 25 26 años. Así que también tómense en tiempo. A ver, capaz que María Luisa lo empieza a leer hoy y ya con su nivel de conciencia, con su experiencia, no le lleve tanto tiempo como le llevó a a mi joven Alexis a entenderlo, pero sí es importante que le demos tiempo a este tipo de lecturas, ¿sí? Porque son cosas profundas que no quedan a la primera. Yo, cuatro en uno de Connie Méndez, 15 20 veces lo habré visto, lo habré leído, lo habré escuchado, ¿sí? Entonces, hoy lo vuelvo a escuchar y hay cosas que no me habían quedado, ¿sí? Así que también
este tipo de textos con paciencia, ¿sí? Lo mismo que yo dispenso, o sea, ya cuando te empieza a hablar de átomos y de electrones, hay que leerlo un par de veces, ¿sí? Para entenderlo. Así que también son lecturas para dedicarle varios momentos de nuestra vida, porque a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir comprendiendo cada vez mejor y ya no va a ser el mismo el que lo está leyendo, ya va a haber otro nivel de conciencia. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que, por sobre todo, que puedan aprovechar esos aprendizajes para decir aceptación, resentimiento no, que fluya, digerir, no hagamos esto, no hagamos el mal si sabemos el principio de correspondencia, no hagamos el mal si Buda nos habla del karma, ¿sí? No hagamos el mal si nos hablan de que eso va a traer culpa a futuro. Amor incondicional por el prójimo, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Ese tipo de aprendizaje para mí son los más útiles de este tipo de enseñanzas que nos han dejado, ¿sí? El que se aplica al día a día, a la cotidianidad. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse hoy. Les voy a estar compartiendo después si consigo este libro. Haceme acordar, Cami, que mañana lo busquemos, a ver si lo podemos compartir, porque este libro de los monjes modernos también está bueno para recomendarlo, al igual que estos que les acabo de compartir, porque habla mucho de estas enseñanzas del budismo, ¿sí? Y desde ya les recomiendo al Lama Rinchen para que lo escuchen en YouTube, porque trae mucha sabiduría del budismo al día a día, al cotidianidad. Les voy a compartir ahora, cuando terminamos, les voy a compartir una entrevista que hizo hace, si no me equivoco, menos de un mes, creo que fue en febrero, que son de estas entrevistas del BBVA, las de Hablemos Juntos, si no me equivoco, que estuvo María Alonso Puig, que estuvo Estanislao, que estuvieron muchos, muchos referentes. Estuvo la Marrincha en el mes pasado, así que se las voy a compartir. Una charla que escuché, me gustó mucho y lleva el budismo al día a día. Así que también para que lo apliquemos. Gracias por conectarse, gracias Enzo, gracias Lau, gracias Hilda, gracias María Luisa, gracias Cami y Doris por conectarse, gracias también a los que estuvieron antes y se tuvieron que desconectar y los que ven la grabación. Nos vemos con algunos mañana, con otros el miércoles, Lau, María Luisa, nos vemos el miércoles, con Hilda nos vemos el jueves, así que tengan una linda noche, que descansen y nos estamos viendo en la semana. Que anden muy bien, nos vemos. Chao Gracias, Enzo, nos nos vemos el vemos. jueves. Chao Cami, nos vemos el jueves también. Que anden muy Chau, bien. Chao, Alex. chao. Gracias. Nos vemos. Chao Lau. Nos vemos mañana. Chau, chau, Chao, gracias, chao. hermoso. Gracias a vos. Gracias, gracias. Nos vemos.